El renacimiento de la Reforma Protestante se produjo como resultado directo del estudio de las emocionantes profecías de Daniel y Apocalipsis y el redescubrimiento del método de interpretación historicista derivado de la sola Escritura. De hecho, la forma interna en que Daniel y Juan interpretaron las profecías se convirtió en la clave para el estudio protestante de la Biblia. El método historicista ve la profecía como un cumplimiento progresivo y continuo a lo largo del tiempo. Y esta visión llevó a hombres como Wycliffe, Lutero, Zwinglio, Knox y otros a identificar el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 y la bestia que surge del mar, como se muestra en Apocalipsis 13 con la Iglesia católica, la Iglesia romana, el poder papal. Y la oleada de reformas tuvo una enorme influencia en Europa, ya que la gente salió de la Edad Media. Y esta oleada fue seguida por la Inquisición y la persecución masiva. Muchos de los reformadores huyeron a las costas pacíficas del Nuevo Mundo, donde pudieron adorar en espíritu y en verdad, y otros se refugiaron en las montañas de Europa. Hoy la Biblia sigue siendo única en comparación con otra literatura religiosa del mundo, en que el 30% de su contenido es de naturaleza profética. La profecía bíblica proporciona un mecanismo interno y externo para confirmar la precisión de la palabra de Dios. Y la profecía que apunta a la esperanza del Mesías venidero, la segunda venida, mantiene a la Iglesia mirando hacia adelante con anticipación y proporciona un sentido y una urgencia de misión, ya que si Jesús viene pronto, Él llama a los creyentes a preparar al mundo para su gran advenimiento. Y hoy estudiaremos los pilares de interpretación profética historicista que proporcionan la identidad y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ve por tu Biblia y ya regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo clave de hoy es Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. La profecía bíblica es crucial para nuestra identidad y misión. La profecía nos proporciona un mecanismo interno y externo para confirmar la exactitud de la palabra de Dios. Jesús dijo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Por eso la pregunta es, ¿cómo hacemos para interpretar la profecía correctamente y así saber cuándo la profecía se ha cumplido realmente? Durante la Reforma, los reformadores siguieron el método historicista. Y este método es el mismo que Daniel y Juan usaron como la llave para su propia interpretación. El método historicista ve a la profecía como el cumplimiento progresivo y continuo de la historia, comenzando en el pasado y terminando con el reino eterno de Dios. Y hoy estudiaremos los pilares de la interpretación profética historicista. Y quiero comenzar con esta cita de Elena de White de Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 307. Dice, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar el funcionamiento de la providencia en los grandes movimientos de reforma y comprender el progreso de los acontecimientos en el avance de las naciones hacia el conflicto final del gran conflicto. Lejos de los inquisidores de Europa o en Europa, los protestantes estadounidenses establecieron las primeras universidades importantes, Harvard, Yale, Princeton, para capacitar a sus ministros. Ese fue el origen de estas universidades. Fueron universidades con tintes religiosos. Y durante más de siglo y medio, los presidentes y profesores de estas instituciones produjeron obras importantes que describen las profecías de Daniel y Apocalipsis desde una perspectiva historicista. Pero Roma no estaba ociosa. Los eruditos católicos comenzaron la contrarreforma y reaccionaron a los protestantes con nuevas interpretaciones que desviaron la atención del papado. Y el preterismo fue desarrollado por el jesuita español Luis de Alcázar en el 1554 al 1613, quien interpretó las profecías de la Biblia como simplemente comunicando eventos que sucedieron en el pasado.
Los preteristas negaron en gran medida la posibilidad de profecía predictiva. Y de Alcázar proyectó el poder, de Alcázar, ese es su apellido, de Alcázar, proyectó el poder del anticristo en el pasado, identificándolo con el emperador romano Nerón. Pero resulta que allí no terminan las cosas, más confusión. Otro jesuita español, Francisco Rivera, 1537, publicó un comentario de 500 páginas sobre el libro de Apocalipsis, que enseñaba que la mayoría de las profecías se cumplirían al final de los tiempos en un breve periodo de 3 años y medio. Y el futurismo fue en la dirección opuesta de Alcázar, colocando el énfasis en la profecía en el futuro y dejando a la Iglesia papal de la Edad Media fuera del marco del tiempo profético. Y ninguno de estos puntos de vista tuvo mucha influencia al principio, pero 2 acontecimientos cambiaron este hecho afortunado. El enfoque histórico crítico de la Escritura en el siglo XVIII afirmó eliminar la posibilidad de profecía predictiva, adoptando algunos principios de la posición preterista. Y esta opinión es ahora la que prevalece, ampliamente sostenida por eruditos de la alta crítica, tanto de tradiciones católicas como protestantes. Y mientras tanto, los cristianos más conservadores fueron fuertemente influenciados por la Biblia de referencia de Scofield en 1906, lo que llevó a una gran mayoría a aceptar una visión futurista o dispensacionalista que prevé un rapto secreto, la reconstrucción del Templo de Jerusalén más adelante y un milenio antes del segundo regreso de Cristo. Pero los adventistas del séptimo día siguen siendo un remanente entre los protestantes para defender el método historicista. Es la única denominación que lo hace. El método fundamental que los adventistas del séptimo día aplican para el estudio de las profecías se llama historicismo. Es el concepto de que muchas de las principales profecías de la Biblia siguen el flujo lineal ininterrumpido de la historia, del pasado al presente y al futuro. Es semejante a cómo se estudia historia en la escuela. Lo hacemos así porque así es como la Biblia misma interpreta estas profecías. Mira detalladamente Daniel 2, 7, 8 y 9. Estudia en Apocalipsis las 7 iglesias, los sellos, las 7 trompetas, etc. Todos siguen una línea historicista. Esto es historicismo, una línea ininterrumpida de acontecimientos en el tiempo. Hoy la historia lo confirma y nos da la seguridad de lo que falta ha de acontecer. Va a ocurrir, porque Dios en su palabra sigue este método y Él siempre nos dice la verdad. O como dijo Jesús, y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda, creáis. Y sabes que una de las claves de interpretación del historicismo es el principio día por año. Porque a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, muchos eruditos aplicaron este principio a las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis. Derivaron el principio de varios textos claves del contexto inmediato de las profecías mismas. Por ejemplo, Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Los leeremos a continuación. Hay muchos más, hay como 18 citas claras que indican que un día en la profecía equivale a un año literal. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que recorristeis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Como dije, hay por lo menos 18 referencias bíblicas que respaldan este principio. Pero en estos 2 textos podemos ver muy claramente la idea del principio día por año. Otros 3 elementos respaldan el principio día por año en estas profecías de Daniel y Apocalipsis, y es el uso de símbolos, largos periodos de tiempo y expresiones singulares. Primero, la naturaleza simbólica de las bestias, los cuernos que representan reinos, sugiere que las expresiones de tiempo también deben entenderse como símbolos. Las bestias y los cuernos no deben tomarse literalmente, son símbolos de otra cosa. Por lo tanto, debido a que el resto de la profecía es simbólica, no literal, porque entonces debemos entender que solo el tiempo de las profecías es literal. No cuadra. La respuesta obvia es que no debemos hacerlo, mezclar una cosa con la otra. Segundo,
Muchos de los acontecimientos y reinos descritos en las profecías cubren un lapso de tiempo de muchos siglos, algo que sería imposible si las profecías que los representan se tomasen literalmente. Y una vez que se aplica el principio día por año, el tiempo se ajusta a los eventos de una manera notablemente precisa, algo que sería imposible si las profecías se tomaran en forma literal. Finalmente, las expresiones peculiares usadas para designar estos periodos de tiempo sugieren la interpretación simbólica. En otras palabras, las formas en que se expresa el tiempo en estas profecías, por ejemplo, 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, no son las formas comunes de expresar el tiempo. Lo que nos muestra es que los periodos de tiempo representados deben ser tomados simbólicamente y no en forma literal. Mira, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Leemos, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Será literalmente 69 semanas o solo 1 año y 4 meses y 1 semana? La profecía no tiene sentido cuando se entiende de esa manera, ¿verdad? Pero cuando seguimos el método de día por año en la profecía, sí cuadra perfectamente con la historia, porque así Dios lo hizo dijo que debía ser, y así es como los estudiantes serios de la Biblia, el contexto explica todo lo demás. Así es como lo hacen. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando aplicamos el principio día por año de la Biblia a las 70 semanas? ¿Qué ocurre? Se convierten en 490 años. Y esto sí cuadra con el resto de la Biblia y cuadra con la historia. Por ejemplo, identificando el cuerno pequeño. Durante siglos, los reformadores protestantes identificaron el poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8 como la Iglesia romana. ¿Por qué? Aquí está, Daniel 7, del 1 al 25. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados los 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, asolándola, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Qué características del cuerno pequeño son comunes en ambos capítulos? ¿Cómo podemos identificarlo? Hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8. Número 1, ambos son descritos como un cuerno. 2, ambos son poderes de persecución. 3, ambos se engrandecen y son blasfemos. 4, ambos tienen como objetivo el pueblo de Dios. 5, ambos tienen aspectos de su actividad demarcados por el tiempo profético. 6, ambos se extienden hasta el final de los tiempos. Y 7, ambos serán destruidos sobrenaturalmente. O sea que la historia identifica al primer reino de Babilonia, al segundo como Medo-Persia, al tercero lo identifica como Grecia, y después de estos imperios mundiales, la historia es inequívoca al señalar que viene Roma. En Daniel 2, el hierro que representa a Roma continúa en los pies de hierro mezclado con arcilla, es decir, hasta el final de los tiempos. El cuerno pequeño de Daniel 7 sale de la cuarta bestia, pero sigue siendo parte de esta cuarta bestia. Pregunto, ¿qué poder salió de Roma y mantuvo su influencia político-religiosa durante por lo menos 1260 años? Solo un poder concuerda con la historia y la profecía, y es el papado. El papado llegó al poder entre las 10 tribus bárbaras de Europa y desarraigó a 3 de ellas. El papado era diferente de los primeros, indicando su singularidad en comparación con las demás tribus. El papado pronunció palabras contra el Altísimo y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, usurpando el papel de Jesús y reemplazándolo por el Papa. Y el papado cumplió la predicción de perseguir a los santos del Altísimo y derribar en parte del ejército durante la Contrarreforma, cuando los protestantes fueron masacrados. El papado buscó cambiar los tiempos y la ley, eliminando el segundo mandamiento y cambiando el sábado por el domingo. Y en Daniel 2, 7 y 8, después de Grecia, surge un poder que continúa hasta el final de los tiempos. ¿Qué poder podía ser sino Roma, ahora en su etapa papal? No importa que sea políticamente incorrecta, porque es una enseñanza clave de los mensajes de los 3 ángeles y por lo tanto un componente crucial de la verdad presente.
es que, amigo y amiga, finalmente este poder impondrá una marca mundial en contra del sello de Dios. Y Jesús nos advierte a no recibir esa marca. ¿Y qué tenemos que hacer para evitarla? Bueno, otro elemento de juicio es el juicio investigador. El esquema profético que estudiaremos hoy ha encontrado apoyo abrumador entre los historicistas protestantes desde la Reforma. Pero no fue sino hasta el movimiento milerita a principios de 1800 que los 2300 días y el juicio investigador se reconsideraron y estudiaron detalladamente. Mira, voy a leer Daniel 7, 9 al 14. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo una visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado el dominio y la gloria y el reino. O sea que después del periodo de persecución medieval que terminó en 1798, con la captura y encarcelamiento del Papa por el general Berthier, Daniel 7 y 8 hablan del juicio. O sea que el juicio tendrá lugar en el cielo donde el juez se sentó y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y esa es una escena de juicio que sucede después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esta escena de juicio en Daniel 7 es directamente paralela con la limpieza del santuario de Daniel 8:14. Están hablando de lo mismo, porque de acuerdo a Daniel 8:14, el tiempo de esta limpieza del santuario, que es la terminología del día de la expiación, es de 2300 tardes y mañanas o días. Y con el principio día por año, estos días representan 2300 años. Y quisiera que en este momento vayamos a colocar este gráfico para que tengamos esto presente y claro, que ya lo vimos el trimestre pasado, la profecía de los 2300 días. El punto de partida de los 1300 años se encuentra en Daniel 9:24, en el que la profecía de las 70 semanas, 490 años, es cortada. ¿Lo ves allí? Es cortada de la visión de los 2300 días. Y de hecho muchos eruditos ven correctamente a la profecía de los 2300 días o años en Daniel 8:14 y la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 como dos partes de una sola profecía. Y el siguiente versículo de la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:25, aporta el comienzo del periodo de tiempo de la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Y allí comienza todo. O sea que la fecha para este acontecimiento es en el 7º año del rey de Artajerjes o 457 a.C. Ahora cuenta ahí 2300 años y llegamos al año 1844 después de Cristo, que es mucho después del 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Y esto sucedió cuando Jesús entró en el lugar santísimo y comenzó su obra de intercesión y de purificación del santuario celestial. Los símbolos de las profecías apocalípticas, como las que se encuentran en Daniel y Apocalipsis, tienen un solo cumplimiento. Por ejemplo, el macho cabrío encontró su cumplimiento en Grecia, un reino en particular. Después de todo, el mismo texto lo nombró explícitamente por nosotros y no podía ser más claro. Sin embargo, la tipología se centra en personas, eventos o instituciones reales del Antiguo Testamento que se basan en una realidad histórica, pero que apuntan a una realidad mayor en el futuro. Y el uso de la tipología como método de interpretación se remonta a Jesús y los escritos del Nuevo Testamento. E incluso se encuentra en el mismo Antiguo Testamento. La única guía para reconocer al tipo y el antitipo es que un escritor inspirado de las Escrituras los identifique. Por ejemplo, los 3 días y las 3 noches de Jonás. Y habla de, Jesús habló de los 3 días y 3 noches que estaría en la tumba. Otro ejemplo, los huesos de Jesús no serían quebrados al morir en la cruz, lo dice el libro de Salmos. Fue dicho siglos antes. Otro ejemplo, la serpiente levantada en el desierto era un símbolo de Cristo que tomó nuestra naturaleza de pecado y nos ofrece salvación. Tenemos también el primer Adán representado por Cristo, que es el segundo Adán. Tenemos el corderito sacrificial, símbolo de Jesús, el Cordero de Dios.
Piensa en el santuario terrenal, que funcionó como tipo de todo el plan de salvación. Y Dios dijo a Israel, anuncien al mundo cómo yo salvo, al mundo cómo es este plan de rescate. Por eso pregunto, ¿qué nos enseña sobre la importancia que tiene el mensaje del santuario para nosotros hoy? Yo me atrevería a decir que si no entendemos el mensaje del santuario, no entendemos el plan de salvación. No. Ahora, ¿por qué es importante estudiar esto? ¿Y por qué nos debe importar aún hasta los detalles de estas cosas en el siglo XXI? Porque al examinar algunos de los desafíos planteados al modelo historicista de interpretación profética, debemos admitir que cuando usamos las Escrituras para interpretar las Escrituras y permitir que los profetas Daniel y Juan hablen sobre estos asuntos, debemos concluir con los reformadores que el cuerno pequeño, el poder que salió de la cuarta bestia, de Daniel 7, desde la dirección occidental de los cuatro vientos, y gobernó durante 1260 años, poco antes de que Cristo entrara al lugar santísimo del santuario, no es otra cosa sino el papado. Lo presentas de todo ángulo, no hay cómo errarle. ¿Por qué? Porque esto es importante, amigo y amiga, porque esto es importante, porque este poder será el que finalmente pondrá una marca y obligará al mundo a recibir la marca de la bestia. Y la última advertencia de Jesús, no recibas la marca, recibe el sello de Dios. Y eso es importante. En este sistema se juntan todas las maldades de todos los imperios anteriores para propagar el mayor engaño y distorsionar el plan de salvación aún en el nombre de Dios. Y Juan se refiere a este mismo como la bestia que se levanta del mar. Es una bestia que tiene características de todas las bestias anteriores, una mezcla, algo híbrido. Y es solo una entidad que se ajusta a los criterios de las Escrituras y la historia, la Roma papal. También debemos reconocer que los otros dos métodos principales de interpretación, el preterismo y el futurismo, se originaron en Roma con el objetivo principal de rechazar la interpretación protestante durante la Contrarreforma. Y este hecho plantea serias preguntas sobre las principales iglesias protestantes actuales que han adoptado estos modelos católicos. Yo diría, han mordido el anzuelo de Roma y siguen en sus pisadas. Por eso Apocalipsis presenta una iglesia madre con muchas hijas. Y ciertamente esta situación apunta al cumplimiento de nuestra misión y mensaje para proclamar los mensajes de los tres ángeles, llamando al pueblo de Dios a salir de la confusión de Babilonia, mientras todavía hay tiempo en la historia de la tierra. Para finalizar, algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo han cambiado las iglesias protestantes hoy? ¿De qué manera la posición historicista los protegió de los errores enseñados por la Iglesia Católica? ¿Y cómo se ha eliminado efectivamente esa protección? ¿De qué maneras puedes compartir el mensaje único del Evangelio eterno incorporado en los mensajes de los tres ángeles a cada nación, tribu, lengua y pueblo? Todas las líneas proféticas nos llevan a los dos acontecimientos más grandes de este planeta: el juicio en el cielo, donde cada persona comparecerá, ya sea cristiana o no cristiana, y la segunda venida de Cristo para ejecutar el veredicto de ese juicio, salvados para siempre o perdidos para siempre. O sea que la escena de juicio en Daniel 7, que sucede después de los 1260 años de persecución, es lo mismo que la purificación del santuario de Daniel 8:14. Y esta escena de juicio en el cielo es lo que lleva en última instancia al establecimiento del reino eterno de Dios al final de la triste historia de este mundo caído. Por lo tanto, tenemos evidencia bíblica poderosa de las Escrituras, que las Escrituras le dan gran importancia a Daniel 8:14 y al acontecimiento que este versículo representa. ¿Qué nos indica sobre la condición del mundo cristiano? El que muy pocos cristianos empleen hoy en día el método historicista. Yo diría, están preparados para el engaño final. Es como cambiar las señales a lo largo del camino. Si te dicen tantos kilómetros para tal lugar, pero la flecha la cambiaron e indican para otro lugar, es más o menos lo mismo. Es un cambio, no puedes cambiar la historia. Vamos en esa dirección lineal hacia donde Jesús dice que han de terminar las cosas. ¿Y por qué este hecho ayuda a confirmar aún más la pertinencia del mensaje adventista para el mundo en este tiempo? ¿Cuán bien entiende las profecías de los 2300 días de Daniel? Son claves, hermanos, para poder entender el plan de salvación. Si no las comprendes, ¿por qué no tomas tiempo para aprenderlas y compartirlas?
quizás te sorprenda lo sólidamente fundamentada que está nuestra interpretación de esta profecía. Alguien podrá preguntar, bueno, eso de bestia, fecha y número nos salva, es cierto, pero recuerda que si esto fue dado por Jesús es porque tiene una importancia suprema. Nos establece en la fe y nos indica el camino hacia el futuro, el camino cómo han de terminar las cosas a través de la historia, lo que espere, cómo prepararnos. Y yo le llamo esto el GPS del cristiano, la profecía. Acompáñame en oración. Gracias, Dios, por darnos tu palabra, por el mensaje profético que nos establece sólidamente en una línea historicista y que nos permite ver el futuro con confianza. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ha llegado todo el tiempo que tenemos para hoy, se ha ido y habría mucho más para hablar, pero será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga y te guarde y sigamos estudiando su santo libro.